Pues otro saludo, esta vez es en vivo, y la verdad es que es para mí mucha la diferencia. Mira, amo este medio de lo virtual, pero ciertamente es muy distinto cuando les tengo delante y nos hemos saludado. Bueno, la propuesta sería pensar para la tarde de este día cuarto de ejercicios y que fuera complementaria a lo que han hecho de recorrido esta mañana, que ha sido como unir a los orígenes del Rey Eternal, ¿no? Ese ha sido un poco el planteamiento. Bueno, para esta tarde sería hacer algo parecido, pero nuevamente les insisto, intentando traer nuestra realidad colectiva, nuestra realidad comunitaria. Entonces, el esfuerzo un poco sería rezar desde ese sujeto apostólico que ustedes son, desde ese nosotros, y rezar, el motivo principal va a ser Nazaret. Bueno, Nazaret es una palabra que indica mucho, y ya se las pongo delante de ustedes para que vaya dando esa palabra lo que tiene dentro de sí. Entonces sería como llevar a la provincia hacia Nazaret. ¿Por qué les propongo básicamente esta visita como para dedicarle incluso todo un tramo largo en este tiempo de ejercicios? Bueno, pues porque de Nazaret brota algo que es como muy importante para la vida apostólica de una provincia o para la vida apostólica de un nosotros que quiera decirse a sí mismo que es colectivo. Es muy importante que pasemos, que estemos, que conozcamos, que habitemos como sujeto colectivo Nazaret. Fíjense, tuvimos un padre general, el padre Kolbenbach, ya fallecido hace muy poquito, que decía, bueno, Kolbenbach era un general muy reflexivo, entonces cualquier cosa que decía como que antes lo había considerado ya muchas veces. Y él decía lo siguiente: nos va a ser difícil adquirir el conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, se refiere a Cristo, lógicamente. Bueno, pues nos va a ser muy difícil ese conocimiento de Jesús sin meditar la historia de la infancia de Jesús o del ocultamiento de Jesús. Nos va a ser muy difícil. Les insisto, cuando Kolbenbach decía algo de esto, es que lo había pensado mucho. Bueno, pues la sugerencia que les voy a hacer es como alimentar unos posibles puntos de oración para esta tarde, con el deseo de que de alguna forma vayan, en tanto que colectivo, a algún periodo de la vida de Jesús, de eso que entendemos su vida oculta, algún periodo, algún momento de ese Nazaret en el que estuvo Jesús. Esa sería la propuesta. Pongan entonces delante Nazaret, esa vida oculta antes de la vida pública. Bueno, pues desde ahí algunas sugerencias de por qué en este momento parece interesante volver a Nazaret, justamente en este momento que vivimos de iglesia y de compañía. Yo creo que sí, es muy interesante volver a Nazaret y hacer un espacio a Nazaret en nuestros ejercicios espirituales, porque en general, por lo menos en ciertas manifestaciones, la iglesia en muchos espacios del mundo está viviendo algo así como un cierto ocultamiento. Yo les hablo de un país que era muy católico en su momento. El catolicismo marcaba prácticamente todas las manifestaciones sociales y culturales. Había mucha influencia en la política. Bueno, y siempre cuando yo escucho a los mayores y me narran sus historias de cómo ellos vivían como católicos hace 60, 70 años, realmente me quedo como si estuviera escuchando una historia que ya es muy lejana. Porque lo que yo vivo ahora es más bien una iglesia que está en general en disminución, especialmente eso nos damos aquí en España en la juventud.
está en verdadera disminución y más bien viviendo la necesidad de entender que tiene que vivir como una fase nazarena, una fase como de ocultamiento. Bueno, de una forma o de otra, la Iglesia en otros muchos países y en otras muchas sociedades y culturas también ha pasado, está pasando o posiblemente tendrá que pasar por esas fases de ocultamiento. Y en concreto, si pudiera traducir ese ocultamiento que es tan propio de Nazaret en 3 dimensiones, como ven ahí en el esquema que les hemos ofrecido, pues sí, hay algo de ocultamiento necesario ahora y habría que rezar ese ocultamiento que tiene que ver con la identidad de la vida religiosa y del laicado. Hay algo que tiene que ver con la misión de la vida religiosa y también del laicado. Y hay algo que tiene que ver con la colaboración creciente que están teniendo la vida religiosa y el laicado. Entonces, les intento justificar cada uno de estos, eh, como de estas circunstancias que realmente hacen muy interesante y muy necesario. Aquí ya nos situamos en algo que verdaderamente entendemos como necesidad. Hace muy necesario el ir a Nazaret en algún momento de nuestros ejercicios. En relación a la identidad de la vida religiosa y del laicado, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Yo les hablo siempre con el temor de si estoy haciendo una generalización que a lo mejor no la viven ustedes, pero quizás también sospecho que quizás nos parecemos más nuestras situaciones, hay mucha más semejanza de lo que podíamos, de lo que yo incluso podría hasta imaginar. Y lo que aquí estamos viviendo, y creo que se está viviendo en otros sitios, es realmente hasta qué punto cada vez nosotros notamos que necesitamos pasar por un mayor tiempo de profundización, de silencio en nuestra vida apostólica. Yo se los digo poniendo el pecado ya propio en primera persona, ¿no? Realmente yo creo que dentro de una vida apostólica muy intensa, la sensación es que uno pierde profundidad. Y uno pierde profundidad en la medida en que no le damos tiempo a escuchar lo que está sucediendo, en la medida en que también no nos damos tiempo a nosotros mismos y nos desoímos, nos empezamos a no escucharnos. De forma que eso se traduce en ¿qué? Pues fíjense, se traduce habitualmente en una especie de regateo con la vida espiritual, y aquí hablo ya no solamente de religiosos, de uno mismo, sino también del laicado, un regateo continuo, más bien hacia la baja, ¿no? Poco espacio para la vida espiritual, y también un cierto regateo con todas esas ocasiones que podrían representar como oportunidades realmente óptimas, oportunidades fantásticas de formación permanente. ¿Qué es la formación permanente y qué es la vida de oración? Son algo que tiene que ver con cierto ocultamiento. Vida de oración y formación permanente es igual a quitarle tiempo y actividad a nuestro día a día y traducir ese hueco en un ejercicio continuo de profundización, un ejercicio de cierta pasividad, un ejercicio de absorber lo que está sucediendo, un ejercicio de entender qué es lo que me está pasando. Y todo eso, si se hiciera, creo que podría potenciar eso que les indicaba, ¿no? Nuestra identidad, ya seamos religiosos, ya seamos laicos y laicas. Fíjense, hay aquí algunos compañeros jesuitas de cierta edad. Mi experiencia, nosotros hicimos un proceso de integración de provincias, hicimos una provincia con muchos jesuitas, claro, eran muchas las provincias que también se unían, y la verdad es que en ese momento siempre teníamos la idea de que siendo más unidos podíamos hacer más cosas.
Y a veces nos quedaba fuera de esta ecuación, nos quedaba el grupo de los jesuitas mayores. Claro, ellos ya se están retirando, no les vamos a pedir ya demasiado, tenemos que, bueno, pues aceptar ya sus limitaciones absolutamente lógicas, pero siempre hablábamos de no, no, esto no van, esto no lo pueden, hasta que un día descubrimos que ellos, justamente ellos, los que estaban viviendo un cierto Nazaret, un Nazaret como reeditado, ¿no? El de la tercera edad, el de la disminución física, el de la disminución psíquica, una pérdida continua de capacidades, pero un tiempo cada vez mayor para la oración, ellos nos estaban dando un impulso espiritual a toda la provincia. Siempre costaba convencerlos, pero el mensaje era continuo. Que estéis ahí en vuestro Nazaret de tercera edad es absolutamente esencial para que podamos hacer algo que merezca la pena, porque lo que nace de esa pasividad orante, esa pasividad existencial humana, esa pasividad incluso espiritual, lo que nace de ahí, la imagen que de ahí viene, es una imagen extraordinaria para poder entender la profundidad de la vida. Y fíjense, esto lo digo para la vida religiosa, pero en la sociedad que yo vivo, la tercera edad está adquiriendo cada vez un peso mayor de respeto de una sociedad que casi la había dejado de lado. Bueno, entonces, volver al ocultamiento de Nazaret puede conectar con esa necesidad de reforzar nuestra identidad, seamos religiosos o laicos. En segundo lugar, respecto a nuestra misión, ¿saben en qué se traduce una dificultad actual, me parece a mí, que tenemos en Iglesia y en general en todo aquello que tiene que ver con la vida apostólica, seamos religiosos o seamos laicos o laicas? Una dificultad está en que eh, quisiéramos ver objetivos cumplidos, quisiéramos vivir momentos exitosos en medio de tanta dificultad, el que pueda realizarse un proyecto que dé un cierto resultado, que dé como una meta cumplida, ay, eso es como oro que se encuentra en la playa, ¿no? En estos momentos. De forma que resistimos muy mal todos los proyectos o todas las actividades que dicen que son largos, que necesitan mucho tiempo de gestación, proyectos que incluso ya dicen que no vamos a conocer exactamente sus resultados nosotros mismos, sino que los verán otros u otras más allá de nosotros, y sobre todo proyectos o actividades que necesitan mucha implicación de gestión, de logística, de preparación, de estudio. Bueno, hay algo que está como resistiendo contra todo eso que sí nos quita el sabor dulce de la acción y nos quita el sabor dulce de contemplar determinados objetivos perfectamente realizados. Hay algo que nos dice que hay ahí demasiada resistencia y posiblemente visitar nuevamente Nazaret, ese tiempo de Jesús en que no había nada de resultado, sino que todo era gestión, entiéndanme bien, ¿no? Todo era preparación, todo era proyecto, pero proyecto aún sobre papel. Todo era reflexión, todo era asimilación. Bueno, pues aceptar eso de Jesús nos va a venir fenomenal en estos momentos de vida religiosa y de laicado con tantos desafíos por delante. Y en tercer lugar, hay una situación que hoy nos invita mucho al ocultamiento, y por eso tendríamos que pedirle a Dios la gracia de poder entenderlo, que tiene que ver con la relación entre la vida religiosa y el laicado. Si hablamos de misión compartida entre religiosos y laicos y laicas, entonces tenemos que aceptar, yo ahora hablo desde
Ahora, yo les hablo ahora del lado de los religiosos, si les insisto, ¿no? Si imaginamos eh, que puede tener ahora mismo efecto y efecto negativo en el crecimiento de la colaboración entre vida religiosa y laicado, uno de los grandes temas es que los religiosos acepten un cierto ocultamiento. Es como si la vida religiosa en estos momentos, sin mucho menos entender que ha de desaparecer, ni muchísimo menos, porque algunos han dicho, ajá, ya es la hora de que la vida religiosa desaparezca, ni muchísimo menos, solo que puede ser este un momento en que sí viva cierto ocultamiento, de forma que el laicado pueda aparecer más como uno de los agentes de iglesia decisivos para el futuro de la iglesia. Y a lo mejor en la misión compartida, los religiosos y las religiosas tienen que ocultarse más, entiéndame bien, ocultarse en esa clave nazarena, en donde el protagonismo, en donde el liderazgo quizás primero, a lo mejor no siempre tiene por qué ser asumido por la vida religiosa. Pero aceptar ese ocultamiento necesita una base espiritual, necesita una experiencia de Dios. Se podrían decir también en este ámbito de iglesia en general otros ocultamientos. Yo os digo, creo sinceramente como lo que estamos viviendo aquí, quizás el hombre varón debe ocultarse en respecto a la mujer. Es un momento en el que en el mundo en el que la mujer tiene que decir algo diferente. Lo individual tiene que ocultarse mucho más y que crezca lo colectivo, crezca lo nuestro, crezca lo común. Es un momento de ocultamiento para lo individual. Eso que entendemos como obra de la institución, obra de la provincia, quizás tendría que ocultarse más y aceptar que todo lo que hacemos como provincia es obra de la Iglesia, es actividad de la Iglesia, es en definitiva misión de Dios. El laicado veterano a lo mejor tiene que ocultarse un poco más respecto al laicado más joven que está apareciendo desde otras coordenadas. Bueno, hay entonces como muchos ocultamientos que parece que son como necesarios en este momento. Y por eso Nazaret, hay tantas cosas que hacer, pero bueno, por eso Nazaret en esta precisa coyuntura que estamos viviendo puede tener como mucho valor. Y desde ahí, siguiendo el esquema, sugiriéndoles eso, que se lancen un poco a situarse en Nazaret y pensar como sujeto apostólico común, como tres reflexiones, un poquito dichas en voz alta, um, que podrían ayudar a acercarnos a Nazaret. Es viendo Nazaret, qué es lo que Nazaret nos puede estar diciendo. Bueno, y las digo en voz alta por si les puede ayudar. Primero, en estas reflexiones hago referencia como a unas constataciones, en segundo lugar hago unas advertencias y finalmente hablo de unas oportunidades de Dios para, desde Nazaret para nosotros. Tres presupuestos. Bueno, en primer lugar, el primer presupuesto es que el ocultamiento es absolutamente necesario. El momento nazareno, Nazaret es totalmente necesario para la maduración de una libertad apostólica. Es totalmente necesaria esa estancia en Nazaret, como la queramos imaginar. Se pueden imaginar se pueden imaginar muchas formas de estar en Nazaret. Yo les hablo un poco de la experiencia personal, que es la experiencia de mis compañeros jesuitas. La compañía optó por dar a la biografía de cada jesuita un tiempo larguísimo de Nazaret durante lo que nosotros llamamos nuestra formación inicial, de forma que un jesuita por término medio está en un Nazaret inicial sin verdaderamente trabajar ya de un modo como definitivo en la compañía durante, fíjense, de 10 a 15 años.
en una biografía normal de un jesuita. 10 años, y habitualmente corresponden esos 10, de 10 a 15 años, los años de la primera adultez, los años de la juventud y de la primera adultez de una persona. Fíjense las energías que ahí se introducen para que en ese Nazaret se produzca algo que es fundamental para la identidad. Bueno, pues el ocultamiento de Nazaret está diciendo hoy a la Iglesia que realmente sí, ahí hay algo que es totalmente necesario vivir si queremos verdaderamente después hacer algo valioso, como hizo Jesús. Ya les digo, yo les he puesto el ejemplo de la compañía, pero se puede poner el ejemplo, ciertamente, la vida religiosa, mucha vida religiosa opta por esto, la vida sacerdotal también ha optado por esto, y el laicado cada vez más está entrando en momentos de formación que se parecen a ese Nazaret que es previo y que va preparando la capacidad apostólica. Otro presupuesto que tiene que ver con nuestra comunidad, con la vivencia comunitaria. Eh, eh, Esto lo hemos comentado, creo ya en algún momento, todo lo que tiene que ver con reuniones, todo lo que tiene que ver con espacios de diálogo, todo lo que tiene que ver con ejercicios de planificación conjunta. Todo eso es igual a mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ese tiempo es un tiempo a veces oscuro, es un tiempo largo, es un tiempo a veces desesperante, es un tiempo en el que hay que esperar mucho a los otros. En una reunión hay que esperar mucho a los demás, ¿no? Los demás tienen que esperar también por uno hasta que uno se incorpora y uno entonces vive desde una motivación diferente, acorde con el resto del grupo. Bueno, es un tiempo a veces tan exigente que creemos que está suponiendo un sacrificio de la vida apostólica. Y no, nuestra comunidad, nuestra vivencia comunitaria vendría a ser algo así como uno de esos capítulos nazarenos de ocultamiento que son totalmente necesarios para que madure algo apostólicamente potente. Y estaríamos en una ocasión, les insisto, ustedes están ahora haciendo ejercicios en este tramo de la tarde pensando en que son sujeto colectivo, ¿cuánto tiempo han de darse unos a otros para poder crecer en disponibilidad apostólica y en acierto apostólico, en ese taller nazareno que son siempre los encuentros, las reuniones, las comisiones, el intercambio de correos, la comunicación continua, etcétera, etcétera? Y por último, también algo en relación a la misión, eh, para poder aceptar Nazaret una y otra vez, esto sería como un preguntarnos, un poco como cierto examen de conciencia. Tenemos que reconocer que cualquier cosa verdaderamente valiosa, necesita de mucha preparación, necesita de discusión, necesita de estrategia, necesita de planificación. Jesús, 20 años largos en Nazaret. Se hace falta mucho tiempo para que la misión pueda llevarse adelante, y ese tiempo es precioso, ese tiempo es absolutamente necesario. Se los digo viendo la experiencia de compañeros que he tenido muy, muy apostólicos. Siempre decían lo mismo, ¿no? Detrás de todo esto hay mucho tiempo de reflexión, hay mucho tiempo de oración, hay mucho tiempo de diálogo, hay mucho tiempo de no saber muy bien por dónde tirar, hay mucho tiempo de creatividad de Dios como silenciosa en uno. Qué importante entonces es entender que el ocultamiento es clave para dar finalmente luz. 3 presupuestos, 2 advertencias. ¿Qué tensiones se producen en nosotros habitualmente? Les voy a decir 2,
pero son dos tensiones sobre las que Nazaret pone una luz especial. Los misterios de la vida oculta de Jesús ponen una luz muy, muy especial sobre dos tensiones que solemos vivir con bastante dificultad cuando nos comprometemos, por decirlo de algún modo, con la vida apostólica de Jesús. Primera tensión, la tensión entre los grandes sueños y la aceptación de la realidad. Grandes sueños y aceptación de la realidad. ¿Qué nos sucede habitualmente? Pues lo que nos sucede es que soñamos con hacer grandes cosas por los demás, pero no lo conseguimos. Y sucede muchas veces que nos pensamos a nosotros mismos desde lo que pudiéramos ser en máximos casi casi absolutos, y cuando la realidad nos va diciendo exactamente cómo somos, entonces nos aparece un libro abierto de unas continuas imperfecciones. Y eso es difícil de vivir, tan difícil de vivir que tenemos un problema espiritual muy fuerte, y el problema espiritual muy fuerte que muchas veces nos viene es que acabamos perdiendo tolerancia a la imperfección de las personas y de las cosas. Y esa pérdida de tolerancia, esa pérdida de paciencia respecto a lo imperfecto, se traduce en desolación. Les he puesto en el esquema una cita de un famoso padre francés que era director espiritual de otro jesuita, de un joven jesuita, y que le escribe esto que ahora les leo y que pone en sus palabras, mucho mejor que yo, la tensión que hay entre nuestros grandes sueños y la aceptación de la realidad, y cómo entender que solamente Nazaret, que es un taller de humildad, es un taller de conocimiento propio, es un taller en donde acabamos entendiendo de qué va la vida, y por eso necesitamos mucho en Nazaret. Nazaret es algo así como un sitio en donde aprendemos por fin a no desesperarnos cuando vemos el choque continuo entre los grandes sueños y la aceptación de la realidad. Bueno, pues desde ahí, fíjense lo que decía este jesuita a ese jesuita joven que dirigía para que no se desanimara. Le reconozco lo bastante hombre y suficientemente maduro para darse cuenta y admitir que todas las cosas humanas son imperfectas, todas. Ahí tiene usted una excelente protección contra el desengaño, tan de temer para muchos espíritus jóvenes y caracteres generosos. Desengaño de los estudios de la compañía. Fíjense ahora en la lista que dice este padre jesuita respecto a lo propio. Desengaño de los estudios de la compañía, de los hombres de la compañía, de las obras de la compañía. Desengaño de nuestro trabajo personal. Pena de ver a qué se reduce muchas veces una vida que se hubiera querido tan fecunda. ¿A qué se reduce? Ahí tiene lo bastante para debilitar, de hecho, muchas vidas de jesuitas, y también para hacerlas dolientes, pero con un dolor sin provecho y sin dignidad. Nazaret viene para decirnos que tendríamos que crecer en paciencia. Tendríamos que aceptar que Dios lleva las cosas de otra manera. Y sobre todo, Nazaret viene para educarnos en aceptar que todo es absolutamente limitado, y que siendo limitado, sin embargo, no pierde su luz. Y la segunda tensión es entre lo que soy y lo que hago. Es una tensión que continuamente va por hacernos entender engañosamente que somos lo que hacemos. Es una identificación realmente dañina entre nuestro ser, entre nuestra identidad más profunda y nuestra actividad. Y esa es una de las trampas también espirituales más habituales de la vida de cualquiera, pero muy especialmente venenosa en la vida apostólica. Y Nazaret viene a pacificar esta tensión.
y a decirnos una y otra vez que nos olvidemos que no somos lo que hacemos, ni muchísimo menos. Somos más de lo que hacemos. Y fíjese lo que le decía ese padre jesuita, como padre espiritual, a aquel joven jesuita que estaba un poco iniciándose en todo. Estudie, escudriñe, repase, descubra incesantemente para usted mismo y para los demás sus riquezas insondables. Se refiere a las riquezas de Jesús. Contémplelo obstinadamente, hasta sabérselo de memoria. Se refiere siempre a Jesús. Mejor todavía, hasta asimilarse a Él, hasta transformarse en Él. Profesor, predicador, escritor, misionero, qué sé yo. Logre usted, si Dios así lo quiere y solo para su gloria, un amplio y digno renombre. Pero desconocido o famoso, ocupado en los ministerios más altos o en los más humildes, sea por lo menos conocido en su esfera de acción como el hombre lleno y penetrado de Jesucristo, como el hombre que a propósito, y si esto fuera posible, sin propósito, hable siempre de Jesucristo y hable de la abundancia del corazón. Pero no importa ser para eso profesor o predicador o escritor o misionero. Eso no es lo importante en absoluto. Bueno, Nazaret de esto sabe mucho. De esto sabe una barbaridad. Y qué bueno es meterse en el espacio de Nazaret para nosotros volver a recordarlo. Y acabo entonces ya estos puntos con una consideración sobre estos momentos de ocultamiento, cómo los utiliza Dios. En un momento en el que quizás tenemos que aceptar que hay que ocultarse de muchas maneras, hay que vivir ese ocultamiento fructífero que se vive en Nazaret para ser más capaces apostólicamente. ¿Qué oportunidades ve Dios en todo eso? Pues en la disminución y en aquellos lugares de la compañía en donde esto se vive más, quizás ya lo estamos experimentando porque es mucho el tiempo en que estamos presenciando esta disminución. Bueno, la disminución verdaderamente es una oportunidad de Dios. Dios no le teme ni mucho menos a la disminución, sino que en la disminución ve una oportunidad extraordinaria de crecer en la dependencia fundamental de Dios. Eso en primer lugar. Por ejemplo, yo les diría que como nunca en la disminución yo he sentido en mi provincia que ha crecido un sentido de la solidaridad como nunca la habíamos vivido antes. En segundo lugar, la oportunidad de lo gratuito, y lo gratuito es una puerta a la profundidad. Nazaret es un tiempo que aparentemente no sirve para nada. Es un tiempo sin objetivos, pero es un tiempo en ese sentido tan gratuito que por eso es profundo. Y en concreto, Nazaret para Dios es una oportunidad para hacernos convencer por fin de la importancia de que no se trata de hacer muchas cosas, sino de aumentar la calidad de nuestro tiempo especialmente con Él. Nazaret es una oportunidad de Dios para con nosotros, incluso como sujetos colectivos, para darnos tiempos de pensamiento, de estudio, de reflexión, de encuentro, y así sucesivamente. Y por último, para Dios, Nazaret es una ocasión para que se produzca en nosotros una integración de muchos planos internos que continuamente están conviviendo dentro de nosotros. Es integración personal lo que se produce en Nazaret y yo diría también integración institucional. Y acabo con esta cita de Adolfo Nicolás, el que fue también padre general de la compañía. Se refería así en una entrevista de 2013 a lo que él entendía que era el jesuita. Y perdonen que ponga ahora el ejemplo del jesuita, yo creo que puede valer también para la vida laical. Nuestro pensamiento es siempre un pensamiento incompleto, abierto a nuevos datos, a nuevas formas de entender, a nuevos juicios sobre la verdad. Tenemos mucho que aprender del silencio, de la humildad, de la sencilla discreción, ocultamiento.
El jesuita, como dije una vez en África, debe oler a 3 cosas: a oveja, esto es, a lo que vive su gente, su comunidad; a biblioteca, es decir, a reflexión en profundidad; y a futuro, es decir, a una apertura radical a la sorpresa de Dios. Creo que estas cosas pueden hacer del jesuita un hombre de pensamiento abierto. Bueno, pues con estas sugerencias, como ven en el esquema, están un poco planteadas, casi pensando en que les pueda servir un poquito de estructura para los bloques de elaboración. Acabar entonces con el coloquio, con este señor que quiere seguir creciendo en nosotros para que más lo amemos y lo sigamos, les insisto, como provincia, como sujeto apostólico. Pues nada, mucho ánimo.